Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a ese nuevo episodio una, de una enseñanza bíblica. Hoy en día vamos a hablar de la historia de Sansón y Dalila. Voy a leer lo que escribí. Así que el título de ese mensaje es Sansón y Dalila, codependiente y narcisista. Sansón había sido elegido por Dios para lograr grandes cosas para la liberación del pueblo de Israel durante la ocupación de los filisteos en la época de los jueces. Había sido concebido sobrenaturalmente por Manoah y su esposa que era estéril. Podemos leer la historia en el libro de Jueces, capítulo 13, versículo 2 hasta versículo 3. La Biblia nos dice que fue consagrado al Eterno desde el vientre de su madre. El ángel que apareció a sus padres dio instrucciones sobre la manera cuya su madre debería alimentarse. En Jueces capítulo 13, versículo 4 hasta 5. El destino de Sansón era liberar a Israel de la mano de los filisteos. Fue por esa razón que Dios le había traído sobre la tierra. Jueces capítulo 13, versículo 5. Una vez que Sansón había crecido, Dios puso su plan en ejecución y confieso que me pareció bastante sorprendente la manera cuya Dios hizo eso. Dios usó una excusa, una mujer. Esa mujer era una mujer filistea. Las escrituras nos dicen que Sansón vio a una mujer entre las hijas de los filisteos y que le gustaba. Jueces capítulo 14, versículo 1 hasta 2. Y Sansón solo quería casarse con ella. Como sus padres eran del pueblo de Israel y sabían que Dios no quería una alianza con el pueblo filisteo, se opusieron en un primer tiempo. La actitud de sus padres es bastante natural e incluso recomendable porque quieren honrar a Dios. Y sus padres sugieren que Sansón elija una hija del pueblo de Israel. En Jueces capítulo 14, versículo 3. Y lo que me sorprende mucho es el hecho de que la Biblia especifica que esta atracción vino de Dios con el objetivo de encontrar un tema de disputa con los filisteos. Pero los padres de Sansón no eran conscientes de que eso venía de Dios. Esta fue la estrategia divina para buscar enredos. Podemos leer eso en Jueces capítulo 14, versículo 4. Dios quería que Sansón se diera cuenta por sí mismo de la iniquidad del pueblo filisteo para que pudiera tener la misma motivación que él para confrontar y destruir a esa gente. Continuando con la historia, vemos que después de su gran dolor y decepción, cuando su esposa fue dada a un filisteo que conocía, Sansón cometió un error. En lugar de buscar consolación en Dios y encontrar a la mujer que Dios tenía para él en el pueblo de Israel, Sansón buscó a una prostituta filistea. Este fue su pecado y el punto de entrada de su caída. Dios quería que Sansón usara su dolor para volverse hacia él y liberar al pueblo de Israel del yugo filisteo. En vez de eso, Sansón buscó refugio en los brazos de una mujer, en lugar de buscar refugio en el Eterno, de quien vino toda su fuerza. Dios todavía usó a Sansón, pero hay cosas que le sucedieron que no estaban en el plan de Dios para Sansón. Jueces capítulo 15. Después de su experiencia con la prostituta filistea, Sansón se enamoró de una narcisista, Dalila.
El ser humano no es un atajo a Dios, no es su papel. El ser humano desempeña muy mal, perdona, disculpa. El ser humano desempeña muy mal el papel de Dios y no puede soportar la carga asociada con esta responsabilidad. Nunca coloques a nadie en el lugar de Dios en tu vida, ni esposa, marido, hijo u otro. Nadie merece este lugar, excepto a Dios mismo. Sansón ha transgredido a sabiendas la orden de Dios. Era un nazireo desde el vientre de su madre, por lo que sus padres los habían criado con los principios de Dios. A pesar de eso, Sansón eligió ir a ver una mujer filistea y convivir con ella. Esta Dalila narcisista claramente no fue enviada por Dios en su vida. Ella le dijo abiertamente que estaba tratando de averiguar sus debilidades y lo que podría dañarle, en lugar de tratar de fortalecer sus fortalezas. Eso debería hacer un señal para Sansón, pero él estaba demasiado enamorado, demasiado atrapado por sus propios sentimientos y emociones para tomar una buena decisión. Al final, eso le costó la vida misma. Dalila le quitó la vida sin tener que usar sus manos. La inteligencia emocional de Sansón ya no funcionaba. Alguien enviado en tu vida por Dios nunca tratará de destruirte y fortalecer tus debilidades. Fundemos ese pasaje en el libro de Cruces, capítulo 16, versículo 6. De hecho, Sansón sospechaba que las intenciones de Dalila hacia él no eran puras. Por eso, 3 veces él no le dijo la verdad cuando ella le preguntó el origen de su fuerza. No tenía plena confianza en ella, a pesar de que tenía sentimientos para ella. ¿Por qué él no se fue la primera vez e incluso la segunda o tercera vez? Cuando vio que Dalila le había puesto una trampa cada vez. La respuesta es el vínculo traumático del alma. Sansón se había convertido en un adicto emocional. Su razón le dijo que él estaba en una mala situación para él mismo, pero sus emociones, debido a un vínculo satánico de alma, le impidieron reaccionar correctamente. Esta relación abusiva causó su muerte. Es un poco la misma situación con mujeres maltratadas o mujeres en relaciones con pervertidos narcisistas. Sin embargo, siguen estando en la relación en contra de toda lógica. Solo Dios puede liberar a esas personas cuando se dirigen a Él pidiendo ayuda. Para concluir ese mensaje, vamos a leer los versos 7 hasta 27 del libro de Proverbios en la Biblia. Se trata del capítulo, perdona, voy a poner el capítulo sobre la descripción de ese mensaje. Así que voy a leer lo que dice la Biblia. Vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, al cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de Elia, a la tarde del día, cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando, he aquí, una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte
buscando diligentemente tu rostro y te he hallado, y adornado mi cama con colchas, recamadas con corro doncillo de Critón, y perfumando mi cámara con mirra, aloes y canela. Embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa, se ha ido en largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindo con la suavidad de sus muchas palabras, le obligo con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y está atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no hieres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Señor es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Así que esos versos de la Biblia son muy claros. Oro para vosotros y vosotras que están escuchando ese mensaje y que Dios os hace la gracia de ser libre de una relación tóxica. En el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendiciones para vosotros y vosotras. Hasta la próxima vez.